Bien, hoy día, lunes 19 de diciembre, siendo las 10 de la mañana, nos encontramos reunidos en esta sala para la sustentación de tesis de la bachiller Julia Carolina Marticorena Loaiza, quien sustentará la tesis titulada Análisis de la eficacia en la aplicación de la ficha Valoración de Riesgo de Violencia contra la Mujer en el Distrito de Pueblo Nuevo, Chincha 2022. Los miembros del jurado están conformados por la doctora Nelly Dora Rivas Velázquez, quien es presidente, el doctor José Luis Belizárate, quien es secretario, y el doctor Eduardo Braulio Vera Luján, quien es vocal. Dejaré en ese sentido en uso de la palabra a la doctora Nelly Rivas Velázquez para que pueda dar las pautas de desarrollo de la presentación a la bachiller y pueda continuar la bachiller con su explicación. Doctor Braulio, su audio está encendido, doctor. Y al término de la sustentación de la bachiller y de las preguntas que el jurado pueda realizar, el jurado se reunirá en una sala independiente para que puedan deliberar, retornando posteriormente a esta sala para dar el resultado de la bachiller. Bien, doctora Nelly, entonces dejo a usted en uso de la palabra para que pueda continuar. Gracias, doctor Josué. Muy buenos días, señores miembros del jurado, doctor José Belizárate, doctor Eduardo Braulio Vera Luján, y a la bachiller Marticorena Loaiza Julia Carolina. Muy buenos días. En esta oportunidad, señorita bachiller, le vamos a otorgar el tiempo de 25 a 30 minutos para que usted pueda exponer su tesis y luego vamos a pasar a la rueda de preguntas con todos los que somos miembros del jurado. Dejamos en el uso de la palabra, señorita bachiller. Gracias. Muy buenos días a todos, a los distinguidos miembros del jurado, plan administrativa y a los demás presentes. Soy la bachiller en Derecho Julia Carolina Marticorena Loaiza y procederé a sustentar mi tesis titulada Análisis de la eficacia en la aplicación de la ficha de valoración de riesgo de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha, 2022. La tesis se presentó y está conformada por 6 capítulos. A continuación voy a explicar lo más resaltante en el siguiente orden: antecedentes de la investigación, bases teóricas, problema, metodología, resultados y para finalizar las conclusiones y recomendaciones para una mayor comprensión. Antecedentes de la investigación. Para realizar la presente tesis, en primer lugar se hizo revisión de diversas fuentes bibliográficas, entre las cuales destacan los siguientes antecedentes de investigación. A nivel nacional, Atuncar en el año 2021 obtuvo como resultado que la ficha de valoración de riesgo incide de forma perjudicial y desfavorable en los actos de violencia, debido a que el instrumento puede arrojar resultados engañosos, dando un mayor o un menor grado de riesgo, lo cual es debido a que es aplicado por efectivos policiales que no se encuentran capacitados en el área de prevención o detección de riesgo. En la investigación de Navarro, en el 2020, señala que es necesario actuar desde que se comunican los actos de violencia, debido a que la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad y, por ende, factores externos pueden influir en su respuesta. La autora recomienda que sea aplicado por psicólogos, dándole mayor validez al instrumento. A nivel internacional, López Osorio, en el año 2016, señaló que la falta de criterios técnicos en la valoración de riesgo genera gran preocupación, ya que son fuentes de resoluciones judiciales, surgiendo la necesidad de analizar e ir más allá de su campo de estudio, ya que al considerarse un instrumento actuarial puede sufrir de errores predictivos, que es el falso positivo y el falso negativo, y teniendo en cuenta que la conducta violenta es difícil de predecir debido a su complejidad, a su infrecuencia y a su multicausalidad, exigiendo que los efectivos policiales estén capacitados en el manejo de instrumentos. Y ese instrumento, al encontrarse electrónicamente, facilitaría la viabilidad y manejabilidad. A su vez, en la investigación de Calvete en el año 2018, señaló que los protocolos de valoración de riesgo deben ser constantemente adaptados a los cambios legislativos y a los cambios sociales, por lo cual se debe contar con un personal especializado y que tengan horarios
horarios de atención prolongado. Para las bases teóricas de la investigación se desarrolló presentando dos teorías, que es la prevención de riesgo y la teoría de violencia intrafamiliar o síndrome de la mujer maltratada. La primera teoría, referente a la prevención de riesgo, según Muñoz y López Osorio en el 2016, señalan que el modelo establecido por Andrés y Bonta en el año 1994, a través de su obra La psicología de la conducta criminal, establece los cimientos para la prevención de riesgo. Estos autores enfatizaron la importancia que tiene la psicología en el desarrollo de conductas, en el desarrollo de teorías sobre la conducta criminal, señalando que existen muchos factores que fomentan o motivan esta conducta. A su vez, Andrés Puello y Enrique Echeverría en el año 2010 señalaron que la prevención de riesgo constituye un procedimiento probabilístico de comportamientos futuros para poder aplicar técnicas asistenciales. Al ser la violencia contra la mujer un fenómeno frecuente, genera gran interés en su prevención y busca complementar las técnicas que ya existen. También Andrés, junto con Redondo, en el año 2007 señalaron que se debe tener en cuenta las propiedades que presenta una conducta violenta, que se caracterizan por su complejidad, heterogeneidad, multicausalidad, intencionalidad e infrecuencia, señalando que la peligrosidad es un término jurídico, también es de uso común, que en el área de psicología se le conoce como riesgo, describiéndolo como esa serie de actos violentos que, si son detectados correctamente, garantizan la prevención de la reincidencia en violencia. Pero también señala que existen errores predictivos, que viene a ser el falso positivo y el falso negativo. El falso negativo produce un rechazo de la peligrosidad y ocasiona que el sujeto agresor vuelva a cometer los actos de violencia. Y el falso positivo es asumir peligrosidad en un sujeto que no vuelve a cometer actos de violencia o que jamás los cometió. Los aciertos o los errores en la predicción basados en la peligrosidad o riesgo se basan en tres elementos: en la especialización del profesional, en la experiencia del profesional y la disponibilidad de técnicas que tiene el profesional para poder hacer la predicción de riesgo. A su vez, Muñoz con López en el 2016 señalan que existen dos principios que se deben tener en cuenta al momento de la detección del nivel de riesgo, que viene a ser el principio de la convergencia de riesgo interfuente, señalando que existen varios principios, varios factores de riesgo que pueden preponderar en el mismo individuo y a su vez pueden maximizar los otros factores de riesgo, lo que ocasiona el incremento de conductas violentas, por lo cual los instrumentos de valoración se asocian al procedimiento en sí, exigiendo que el evaluador sea un profesional especializado en el manejo de estos instrumentos actuariales o guías actuariales y a su vez en el juicio clínico, ya que un instrumento actuarial presenta la dificultad de que no todos los factores de riesgo se van a encontrar categorizados en el instrumento. Por ello, López, González y Andrés en el 2016 señalan que se deben implementar protocolos de valoración de riesgo especialmente para efectivos policiales que se encuentran especializados en el área de prevención de riesgo, por lo cual se les debe poner a ellos a prueba durante unos meses y como resultado reformular algunos indicadores y a su vez presentar guías con indicaciones para casos hipotéticos, para que pueda facilitar el manejo de estos instrumentos. A su vez, Villalobos, que se citó en Araya en el 2016, señala que toda actividad que conlleva la aplicación de algún instrumento psicológico son determinantes para su proceso de validación, señalando que existen factores externos como el ambiente que puede afectar en su desarrollo. La luz, el ruido, la comodidad de los asientos, la temperatura, todo ello puede afectar a la víctima. Referente a la segunda teoría, que es la teoría de violencia intrafamiliar o síndrome de mujer maltratada, es una teoría que fue elaborada por Eleonor Walker en el año 1979. Esta teoría busca explicar que una mujer que sufre de violencia se encuentra incapacitada de controlar su voluntad debido
generando la condición de una impotencia aprendida, siendo la responsable de una conducta que causa una deficiencia cognitiva emocional. Las características de esta deficiencia es ansiedad, depresión, y esta teoría se divide en 3 etapas o 3 fases. La primera fase, que es la fase de acumulación de tensión, en esta etapa se produce una escala gradual de violencia, caracterizada por agresiones, y la violencia psicológica es predominante. El agresor responsabiliza a la mujer por todos sus actos, entonces la mujer empieza a activar las conductas pasivas, porque considera que si ella hace algo, entonces si su pareja la agrede es porque ella lo ha hecho o lo ha motivado. En la segunda fase, que es la fase de agresión, es donde las agresiones psicológicas severas, la violencia física e inclusive la violencia sexual se desarrolla. Y la tercera fase, que es la fase de conciliación o luna de miel, es cuando el agresor se arrepiente por haberse excedido, pero no por haber cometido el acto. Y empiezan las estrategias de manipulación para que la relación no termine. Esta teoría de la mujer maltratada señala cuáles son los factores a los que la mujer puede estar expuesta. Y también explica por qué muchas mujeres no comunican correctamente o no tienen conocimiento de los factores de riesgo que pueden estar expuestas. Todo lo expuesto con anterioridad sirvió como un sustento para la descripción de la realidad problemática, la cual se desarrolla en el distrito de Pueblo Nuevo, que es uno de los distritos más poblados de la provincia de Chincha, que pertenece a la región Ica. Y según el Observatorio de la región Ica sobre violencia contra la mujer y el entorno familiar, consultado en el año 2021, señala que entre el periodo 2017 a 2019, la región Ica ocupa el 8º puesto con mayores casos a nivel de fiscalía por violencia contra la mujer, y de las provincias Chincha ocupa el 2º lugar. A nivel distrital no contamos con datos, lo cual hace el contexto aún más preocupante. Por ello, según Pérez, señala que la violencia contra la mujer es usada como un método de control, volviéndose un problema de salud pública, lo cual impide que la mujer pueda disfrutar de sus derechos, por lo cual el Estado emite la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el entorno familiar, señalando que la violencia contra la mujer se desarrolla dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, ya sea que la víctima haya compartido o no el mismo domicilio con su agresor. Para recalcar la dimensión de este problema, recogemos datos del Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad. Señala que hasta el año 2020 el 54,8% de todas las mujeres entrevistadas a nivel nacional ha sufrido de violencia psicológica. Señalando para ello que posiblemente una de las principales causas para este incremento de violencia o que aún se mantenga la violencia es debido al síndrome de violencia, el síndrome de mujer maltratada o violencia intrafamiliar. Las víctimas que decidieran acudir a una dependencia policial a poder comunicar estos actos de violencia deberán ser objeto del protocolo de atención establecido por la ley 30.364, la cual señala que una vez que se comunican los actos y se realiza la denuncia, se debe de practicar el instrumento, la ficha de valoración de riesgo, un instrumento que tiene como objeto medir el nivel de riesgo al que la mujer está expuesta. Es un conjunto de preguntas que tienen unos ítems con un valor numérico que al final son sumados y el resultado dará un nivel de riesgo, lo cual es determinante para la emisión de medidas de protección. Dice: la violencia a la que una mujer puede estar expuesta, según el estudio de Navarro, relacionado al formato de las preguntas, señala que este formato son preguntas objetivas y puntuales, y al ser dicotómicas, lo cual no permite añadir observaciones ante cada pregunta, aunque también señala que al final del instrumento existe un recuadro de observaciones finales, el cual al final, si se llega a realizar alguna observación, esto no podrá ser ponderado en los resultados porque no podrán ser expresados en número. En comparación con España, que aplica el protocolo de valoración de riesgo del sistema Biogen, ellos tienen integrado 2 fichas de valoración de riesgo en un sistema electrónico que ante cada respuesta los efectivos policiales pueden comprobar si con entidades públicas o privadas la veracidad de las respuestas. También Muñonca señala de que el ambiente es muy importante, ya que puede influir en una mujer, ya que una mujer víctima de violencia se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
ya que puede presentar un daño emocional que genera que factores externos puedan influenciar en ella. Por todo lo expuesto, llegando hasta aquí, se tiene claro que la violencia contra la mujer es un problema que en el Perú todavía necesita ser trabajado, ya que existen muchos obstáculos y debilidades en el proceso, por lo cual la presente investigación se justifica en poder analizar cuáles son los factores que están afectando a la eficacia de la aplicación de este instrumento. Por lo cual, la investigación formula como problema general qué rol cumple la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022. Para ello se formuló 3 problemas específicos, que era primero, de qué manera la formación de los suboficiales influye en el llenado de la ficha. 2, de qué manera el ambiente influye en las respuestas brindadas por las víctimas. Y 3, de qué manera el nivel de conocimiento que tienen las víctimas sobre los factores de riesgo influye en su respuesta. Por lo cual se formuló los siguientes objetivos. Como objetivo principal era identificar si la aplicación de la ficha de valoración de riesgo realmente influye en la detección de violencia contra la mujer. Y a nivel específico tenemos identificar si la formación de los suboficiales realmente está influyendo en las respuestas de la víctima. 2, identificar si el ambiente realmente influye en las respuestas de la víctima. E identificar el nivel de conocimiento que tienen las víctimas si realmente influye en sus respuestas. Por lo cual se desarrolló las siguientes hipótesis. A nivel general, se tiene como hipótesis que se asume que la ficha de valoración de riesgo no está influyendo o no coopera en la detección de violencia. A nivel específico, las hipótesis fueron que la formación de los suboficiales sí puede influir en el llenado, en las respuestas brindadas por las víctimas, y que el ambiente también puede influir y que el nivel de conocimiento también puede influir. Por lo cual se obtuvo 2 variables. Como variable independiente era la ficha de valoración de riesgo, la dependiente la identificación de violencia contra la mujer. Para ello se desarrolló la siguiente metodología de la investigación. Como tipo de investigación se usó una investigación cualitativa, ya que ayudaba a una mayor comprensión de la problemática mediante el análisis y recopilación de todos los antecedentes de investigación, de todo lo que se encuentra en las bases teóricas y que se complementó con los resultados dados por la aplicación de la encuesta. El enfoque de la investigación es descriptivo, ya que permitió describir los problemas que se iban encontrando a partir del análisis de la información recabada. La población de esta investigación se delimitó en el distrito de Pueblo Nuevo, que consta con una población de 29.866 mujeres, según el último censo del INE en el año 2017, que son objeto de protección de la ley y que diversos especialistas buscan su desarrollo y prevención, que se encuentran efectivos policiales, psicólogos, abogados, académicos, entre otros. Para ello se eligió una muestra de 4 especialistas. La muestra fue la siguiente. El psicólogo coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz del Hospital San José, la abogada defensora del Centro de Emergencia Mujer Regular de Pueblo Nuevo, un psicólogo español que labora en el sector público en el área de violencia de género y estudios e información que pertenece a la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Como técnicas de recolección de información se usó el análisis documental, que permitió un mejor análisis de todo lo recabado, y las encuestas abiertas, en el sentido de que fueron abiertas porque se aplicó a diversos profesionales de diferentes disciplinas, predominando el área de psicología y de derecho. Los resultados que se obtuvo en esta investigación buscaron responder los objetivos y comprobar las hipótesis de investigación. Referente a la hipótesis general, se comprueba parcialmente, ya que la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en algunos casos no detecta correctamente la violencia contra la mujer, debido a que los especialistas señalaron que los efectivos policiales no son los más adecuados para la aplicación, que el procedimiento es inadecuado, es deficiente, que necesita ser mejorado porque es muy manipulable,
y que los efectivos policiales deberían encontrarse especializados en prevención de riesgo. Referente a la hipótesis específica primera, se comprueba parcialmente señalando que los efectivos policiales influyen negativamente en el llenado de la ficha de valoración de riesgo porque carecen de capacitaciones, pero son los más idóneos porque son los primeros en tener contacto con la víctima. Los resultados señalaron de que su formación profesional, al ser un poco estricta y rígida, o sea, no le permite, afectaría en la víctima que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Pero también señalaron que al ser los primeros en comunicarle, al ser los primeros en saber los hechos, serían los más idóneos, solo necesitarían mayor capacitación. Referente a la hipótesis específica segunda, se comprueba parcialmente la hipótesis específica segunda, señalando que el ambiente de aplicación influye negativamente en las respuestas brindadas por la víctima de violencia, ya que el ambiente no es amigable, es poco neutral y el ambiente no tiene relación. El ambiente, y también es parcialmente porque el ambiente no debería tener relación con la respuesta que brindan las víctimas, ya que en todos los casos lo ideal sería de que todo sea corroborado con las demás instituciones públicas. Referente a la hipótesis específica tercera, se comprueba totalmente la hipótesis específica, señalando que realmente el conocimiento que poseen las víctimas sobre violencia estaría influenciado por el síndrome de mujer maltratada, lo cual influiría en sus respuestas durante la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. Entre los resultados se destaca que las víctimas pueden sufrir de este síndrome, lo cual ocasionaría que consideren que la violencia es parte de su relación. Y también señala que la víctima no debe ser la única fuente de información para la valoración de riesgo. Para lo cual, la siguiente investigación concluyó en lo siguiente. Que los efectivos policiales no son los adecuados para la valoración de riesgo, debido a que su formación profesional no se especializa en la detección o diagnóstico de niveles de riesgo, y al no tener los conocimientos científicos especializados, la experiencia profesional y el manejo de técnicas de identificación, esto afectaría y limitaría su desarrollo o la idónea detección del riesgo. Y también afectaría la emisión de medidas de protección. 2. La segunda conclusión es que se necesita personal especializado que pueda detectar indicadores que no se encuentren categorizados en el instrumento, lo cual ayudaría a detectar correctamente el nivel de riesgo y poder responder a las dudas que las víctimas puedan tener ante las preguntas. La tercera conclusión es que el ambiente donde se desarrolla la ficha de valoración de riesgo no posee neutralidad, es poco amigable, lo cual influiría en sus respuestas, afectando una correcta detección del riesgo y al estar afectadas por el síndrome de violencia de mujer maltratada, esto ocasionaría una deficiencia cognitiva emocional, lo cual generaría que inclusive las condiciones físicas del ambiente podrían ser determinantes. Como cuarta conclusión, se tiene que las víctimas al sufrir de este síndrome de violencia influiría en sus respuestas, ya que su desconocimiento y su condición de vulnerabilidad impediría comunicar correctamente los hechos, ya que los pueden considerar partes de su relación. Para ello, la investigación obtuvo las siguientes recomendaciones. Primero, que la ficha de valoración de riesgo debe ser aplicado por personal especializado en valoración y evaluación de riesgo, es decir, un psicólogo con dicha formación, para que pueda detectar los indicadores que no se encuentren categorizados en el instrumento, que puedan explicar las preguntas que no sean entendidas, poder reformularlas y a su vez realizar anotaciones que sí puedan ser ponderadas en el resultado final. La segunda recomendación es que el sistema de valoración debe ser modificado. Los indicadores de riesgo deben ser corroborados a través de un sistema integrado con las diversas instituciones públicas y privadas para tener un respaldo probatorio y no solamente el testimonio de la víctima, que puede estar influenciado por un ambiente, por efectivos policiales incapacitados, por sus propias creencias generadas por el síndrome de violencia intrafamiliar. La tercera recomendación es que el ambiente donde se lleve a cabo la valoración de riesgo debe cumplir los principios éticos relacionados a cualquier aplicación de algún instrumento psicológico. Debe ser privado, iluminado
el agente ejecutor debe brindar la sensación de apoyo a la víctima para que facilite la veracidad. Y como cuarta recomendación, es necesario reforzar los mecanismos de prevención y difusión de información para que la población pueda determinar correctamente cuáles son los factores de riesgo al que pueden estar expuestas. Por ello, el procedimiento debería de ser más viable y es necesario implementar los centros de emergencia mujer dentro de la comisaría de Pueblo Nuevo, con una atención personalizada las 24 horas del día, incluso los fines de semana, los días feriados, con mayor personal especializados que hagan turnos rotativos, lo cual permitiría una inmediatez en el procedimiento. Eso es todo, gracias. Bien, bachiller Julia Marticorena Loaiza. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Doctor José Luis Belit Zárate, secretario, le damos el uso de la palabra, doctor, para que pueda formular las preguntas a la señorita bachiller. Gracias, doctora, muy amable. Buenos días. A ver, Julita, he escuchado detenidamente y es más, he leído con mucho detenimiento tu tesis muy interesante. Yo te preguntaría que tú has hecho investigaciones o has hecho las consultas en la comisaría de Pueblo Nuevo. ¿Tú qué recomendarías en principio para mejorar ese criterio? ¿O cuál es tu criterio respecto a esa ficha de valoración de riesgo? ¿Cuál es tu criterio sobre ese documento? Yo considero que la ficha de valoración de riesgo, al ser un instrumento que se encuentra tipo formulario, no todos los factores de riesgo se van a encontrar categorizados en él. Y lo ideal sería que sea aplicado no por efectivos policiales, sino que sea aplicado por psicólogos que van a poder dar una atención asistencial a la víctima que se puede encontrar en un estado de vulnerabilidad y podrá detectar correctamente y saber tratarla. ¿Cuáles son los factores de riesgo a través de la reformulación de preguntas, a través de las observaciones que sí pueden ser categorizadas y ponderadas al final? Y a su vez que también debería de implementarse las fichas deberían ser implementadas en un sistema integrado, así como, por ejemplo, si la víctima señala que su agresor tiene armas, como sabemos que es un formulario que no es comprobado y que solamente se responde con sí o no, podría generarse los falsos positivos, decir de que sí cuando realmente que es no. Pero al encontrarse dentro de un sistema integrado, el efectivo policial o el psicólogo podría investigar si realmente el agresor tiene licencias de armas en tiempo real y poder saber la veracidad de las respuestas. Creo que todo ello mejoraría a la viabilidad del proceso y una idónea aplicación de medidas de protección. Ya, correcto, hijita. A ver, tú también has hecho mención que esa ficha de valoración de riesgos lo va a hacer o lo va a tomar quien recibe la denuncia, sea la policía, el Ministerio Público o el juez, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿tú crees que esa simple ficha de valoración de riesgo es, diríamos, es categórico para determinar el factor de riesgo para procesar o darle las medidas de seguridad a la víctima? Yo considero que no, porque no todos los factores se van a encontrar categorizados y puede arrojar un resultado menor del verdadero, por lo cual se debería de mejorar. Ya, no sé si has profundizado más tu estudio para efectos de los jueces de valorar y otorgar las medidas de protección a la víctima. Sabemos que inmediatamente llega a las 24 horas, el juez de familia le está dictando las medidas de protección. ¿Crees que es suficiente con la ficha de valoración de riesgo o habría que acompañarle otro documento? No, considero que debería de mejorarse la ficha, porque si se adjuntan otros documentos, daría mayor dilatación y generaría un poco más de tiempo. En cambio, yo sigo considerando de que si la ficha se encontraría integrada en un sistema electrónico, entonces los efectivos policiales podrían dar un resultado acorde a la realidad. Ya, a ver,
de repente no me he explicado bien. La pregunta es para que el juez otorgue las medidas de protección a la víctima, ¿solamente es con la ficha de valoración de riesgo o requiere otro documento adicional a esa ficha de valoración de riesgo? No, solamente la ficha de valoración de riesgo es la responsable de las medidas de protección. Ya, a ver. En la práctica, cuando se da esta figura y presenta, lo derivan a la psicóloga para que la psicóloga, que sí tiene un criterio más técnico, más pedagógico, pueda determinar qué tipo de afectación tiene, sea severo, moderado o grave. Entonces se va acompañado de ese certificado o de la pericia psicológica para que le puedan dar ese, diríamos, la protección que debida. Ahora, que se dé, esté bien o esté mal, como tú dijiste hace un momento, puede falsear ese documento, sea el declarante o por mal conocimiento del efectivo policial. Le digo porque yo lo he vivido en carne propia cuando hemos estado en diligencias de esa naturaleza. Entonces, el juez, ¿qué es lo que dice? Tengo 48 horas, doctor, para determinar la medida de protección. Entonces, como diciendo el juez de familia, como diciendo, me lavo las manos y le doy medidas de protección y se los paso al Ministerio Público. Entonces, ese le traslada, lo único que se está haciendo es trasladarle la carga procesal al Ministerio Público, en tanto el denunciado, que puede hacer como no puede hacer, haya incurrido en ese acto que es denunciado por violencia familiar. Te digo esto, hijita, porque yo he estado en muchos casos de esta naturaleza. Entonces, cuando llega al Ministerio Público, recién se va a determinar si ha habido afectación o no ha habido afectación y hasta qué grado ha habido la afectación. Yo te pregunto, para terminar contigo, ¿tú qué sugerencia darías para mejorar esta figura con respecto a la policía? Porque supuestamente, entre comillas, tenemos que serían los que tienen menos capacidad o menos preparación para llenar ese formulario. Mi recomendación sería de que la ficha de valoración de riesgo deben incorporarse en un sistema integrado con las demás entidades públicas y privadas para poder comprobar las respuestas en tiempo real, ya que hay que tener en cuenta que una víctima de violencia puede encontrarse en un estado de vulnerabilidad y a su vez también se juega un papel mucho la memoria, y sabemos que la memoria no funciona como una grabadora, habrán cosas que ellas no podrán recordar con exactitud. Por lo cual considero que si se incluye la ficha en un sistema integrado, ayudaría a una mejor manejabilidad y viabilidad, y junto con una capacitación constante de los efectivos policiales para poder generar guías de atención para casos hipotéticos. Y para concluir, la última pregunta, ¿tú qué harías para prevenir? Porque es cuando ya se da, para prevenir los actos de violencia familiar, que es lo que más nos interesa. ¿Qué recomendación nos darías? Bueno, la violencia contra la mujer es un problema que a lo largo de los años se sigue manteniendo y que el Perú recién desde el año 1933 realizó los primeros pasos a través de darle el derecho al voto a las mujeres. Entonces considero que se deben de hacer políticas de prevención a nivel no solamente a nivel de modificación en la norma, sino también hacer campañas de sensibilización y reforzar la educación también referente a la violencia contra la mujer y sus efectos que puede tener en ella y en su desarrollo dentro de la sociedad. Ya. Doctora Nelly, conmigo ha concluido. Gracias, doctor Belín. Enseguida le damos el uso de la palabra al doctor Eduardo Braulio Vera Luján como vocal para que haga las preguntas, por favor, doctor. Con su venia, doctora presidenta. Bachiller,
Explique el antecedente internacional más relevante en su trabajo de investigación. Yo considero que el antecedente más relevante de la investigación fue realizado por López en el 2016, ya que señala que la valoración de riesgo genera gran preocupación, ya que son fuente de resoluciones judiciales, y también de que debe de adaptarse a los cambios legislativos y los cambios sociales para una mejor predicción, y que el profesional debe ser especializado en el área de prevención de riesgo para que pueda evitar los errores predictivos, que es el falso positivo y el falso negativo. ¿Podría explicarnos este tema del falso positivo, falso negativo? Sí, doctor. El falso negativo es asumir peligrosidad o riesgo en un sujeto que que lo vuelve a cometer. Es decir, el falso negativo es asumir peligrosidad en un sujeto que es asumir peligrosidad, el falso negativo es la ausencia de la peligrosidad en un sujeto que vuelve a cometer el acto de violencia. En cambio, el falso positivo es asumir peligrosidad en un sujeto que no vuelve a cometer el acto de violencia o que no lo cometió. Muy bien. Bachiller, indique, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes que inciden en la violencia contra la mujer? Los factores más comunes son los factores dinámicos, los factores dinámicos o individuales, los factores disposicionales o situacionales. Explíqueme cada uno de ellos. Los factores individuales son los factores de riesgo que se generan en la niñez. Son los psico, bio o sociales, ya que el individuo, para poder desarrollarse, adopta comportamientos de su ambiente para poder generar lazos con sus demás, generar los afectivos y de protección. Los factores situacionales son los factores que se generan en el ambiente, que se van adaptando de acuerdo a su relación con otras personas. Por lo general se da en la adolescencia. Y los disposicionales son los internos, los factores de riesgo que pueden afectar en el interior del individuo. Muy bien. En su exposición, bachiller, usted ha señalado reiterativamente el síndrome de la mujer maltratada. ¿Qué es el síndrome de la mujer maltratada? El síndrome de la mujer maltratada o síndrome de violencia fue elaborado por Leonor Burke en 1926. Esta teoría busca describir que una mujer que se encuentra sometida a descargas de violencia genera una deficiencia cognitiva emocional, la vuelve una persona sumisa, una persona apática, una persona propensa a la ansiedad y a la depresión, que considera que la violencia es parte de su relación o que es el motivo de sus actos. Es una teoría que se basa en la teoría de Seligman, que señala de que, esta teoría de Seligman señala de que si, por ejemplo, a un ratón se le da descargas eléctricas cada vez que él quiera salir de la jaula, por más que llegue expuesta a esta misma conducta por cierto tiempo, por más que el ratón quiera salir de la jaula si no hubieran personas o no se le dé las descargas eléctricas, aunque la jaula esté abierta, el ratón no va a querer salir. Entonces, Eleanor Burke recoge esta teoría y la relaciona con una mujer que sufre de violencia. Si una mujer sufre de violencia constantemente y pasa por esas tres fases, entonces ella va a considerar que no debe salir de esa relación, o que la violencia es parte de una relación, o que ella merece ese trato porque ella hizo algo para motivar a su agresor, ya que en todo momento el agresor no se va a arrepentir por haber cometido el acto, sino por haberse excedido, y va a emplear estrategias de manipulación, va a empezar con promesas, con regalos, a hacer promesas, y luego ella va a hacer algo y se va a desencadenar de nuevo la violencia. Eso es lo que trata de explicar la autora. Bachiller Díaz, ¿cuáles son las medidas de protección que reciben las víctimas de violencia contra la mujer?
Las medidas de protección que las víctimas llegan a obtener es, el primero es se ordena el retiro del agresor del ambiente del domicilio, un impedimento de acercamiento a la víctima, prohibición de comunicación, y también se le prohíbe la tenencia y el uso de armas. Esas son las más importantes. Una última pregunta. ¿La violencia contra la mujer es una falta contra la ley penal o es un delito? La violencia contra la mujer puede categorizarse como falta y también se puede categorizar como delito. Depende de la magnitud de las lesiones que ocasiona. Se puede considerar como una falta si solamente requiere menos de 10 días de descanso médico, y si excede esos 10 días se consideraría ya un delito. Señorita Presidenta, nuestra parte ha concluido. Gracias, doctor Vera. Señorita Bachiller, voy a proceder a realizarle las preguntas. Como primera pregunta, por favor, cite un ejemplo que revista peligrosidad. Un ejemplo que reviste peligrosidad. Sí. Que el agresor tenga tenencia de armas. Bien. En cuanto a la población y muestra, ¿qué concepto tiene de lo que es población y muestra? Ahí. La población viene a ser el universo que se estudia. Y la muestra viene a ser una porción o un subgrupo de ese universo que busca estudiar con la investigación. Bien, en cuanto a sus antecedentes de investigación, los nacionales, ¿cuál es el que se relaciona de manera significativa con su investigación? Yo considero que el que se relaciona significativamente es la investigación de Navarro en el año 2020, ya que ella, a través de una investigación de un caso en específico, ella recoge la ficha de valoración de riesgo y la denuncia de la mujer, y aparte le hace una entrevista donde ella puede detallar cuáles son los factores que están afectando la incidencia. Por eso considero que ese trabajo es muy importante. Bien, en cuanto a las preguntas dicotómicas y politómicas, defina por favor cada una de ellas. Una pregunta dicotómica es aquella que tiene como alternativa el sí y el no. Y una pregunta politómica es aquella que presenta varias alternativas. Bien, señorita Bachiller, ¿usted considera que la ficha de valoración de riesgo sería suficiente una vez que ésta se perfeccione para dar las medidas de protección? Sí, yo considero que si ese instrumento se fortalece, daría una mayor eficacia a la emisión de medidas de protección, ya que son medidas de urgencia. Bien, en cuanto a su investigación, ¿qué cosa es una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa es una investigación que busca analizar las variables de estudio a través de la recolección de información, ya sea dicha información por la búsqueda, a través de la búsqueda de antecedentes, la búsqueda de teorías, y que se complementa con los resultados de la aplicación de los instrumentos. Bien, hemos culminado con las preguntas, señorita Bachiller Julia Marticorena Loaiza. Vamos a proceder a la deliberación. Permiso. Bien, vamos a dar el uso de la palabra al doctor José Luis Belit Zárate como secretario en esta sustentación. Adelante, por favor, doctor Belit. Gracias, doctora, muy amable. Doctor Braulio. A ver, hijita. Voy a dar lectura al acta de deliberación sobre tu sustentación. Sí, por favor, ponga atención. Universidad Privada San Juan Bautista, Escuela Profesional de Derecho, filial Chincha. Acta de sustentación de tesis. En Chincha, a los 19 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 10 de la mañana, la bachiller de la Facultad de Derecho y de la Escuela Profesional de Derecho, doña Julia Carolina Marticorena Loaiza, ante el jurado presidido por la catedrática Magíster Nelly Dora Rivas Velázquez e integrado por los catedráticos secretario Magíster José Luis Belit Zárate, vocal Magíster Eduardo Braulio Vera Luján,
sustentó la tesis titulada Análisis de la eficacia en la aplicación de la ficha y valoración de riesgo de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha 2022. Para obtener el título profesional de abogado y habiendo efectuado la evaluación correspondiente por los miembros del jurado, se le califica como excelente, en fe de lo cual se extiende el presente acta firmada por el presidente y demás integrantes del jurado. Magíster Nelly Dora Rivas Velázquez, presidente. Magíster José Luis Belit Zárate, secretario. Magíster Eduardo Braulio Vera Luján, vocal. Señorita Julita, es bien merecido este acto. Sabemos todo tu trascendencia en el colegio, a ti, a tu mamá. Entonces, lo que has obtenido yo creo que es recompensa tus esfuerzos durante todos estos 12 ciclos académicos. Felicitaciones a la distancia, un abrazo. Lo dejo, doctora Nelly. Bien, gracias, doctor Belit. Vamos a felicitaciones, señorita Martí Corena. Vamos a proceder a tomarle el juramento. Señorita Martí Corena Loaiza Julia Carolina, jura por Dios y la patria desempeñar leal y conscientemente la profesión de abogado. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria os la demanden. Felicitaciones, señorita abogada, señorita Martí Corena Loaiza Julia Carolina. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Abogada. Nada. Felicitaciones, éxitos en su carrera, señorita Martí Corena. Felicitaciones, Julia Gracias. y Corena Loaiza. Siempre fuiste una muy Gracias. buena estudiante y ahora lo has demostrado con tu presentación de tu tesis. Felicidades. Sí, doctor, muchas gracias. Hemos terminado. Felicitaciones. Muy buenos días, felicitaciones. Sí, doctor José, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por esta predisposición. Julia, Martí Corena, felicitarte una vez más. Este logro y este reconocimiento, como lo ha dicho el doctor José Luis Belit, es el esfuerzo que tú has dedicado a amar esta carrera profesional que nosotros abrazamos. Bienvenida a los abogados, bienvenida ya como profesional y vamos pronto por esa medalla celeste como la que usa el doctor Braulio hoy en su cuello, en su pecho. Y también igual, Julia, no desistas, no desmayes, se viene la maestría, se viene el doctorado, así que estamos ahí siempre, nosotros también ya como ya colegas tuyos, a poder apoyarte, a poder orientarte también cuando lo necesites. Un fuerte abrazo, doctor Nelly, doctor Braulio, doctor Belit, muchísimas gracias una vez más. Los invitados, gracias también por darse cita y acompañar a este excelente profesional ya del derecho, quien se va a abrir paso en esta carrera profesional y que estamos seguros que lo va a hacer de la mejor manera. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Felicitaciones. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, Doctora doctor. Nelly, Buenos días. doctor Gracias, Braulio. doctor Belit. Julita, mis felicitaciones a la distancia. Ya hablamos